Bajasravás donó generosamente todos sus bienes para el sacrificio. Tenía un hijo llamado Naciquetas, de quien se apoderó la fe mientras transportaba los donativos. Ya fue consumida toda la hierba y el agua. Ya fue ordeñada toda la leche de estas vacas estériles. Infelices son los mundos a los que parte el hombre que ofrece tales dádivas, pensó. Entonces preguntó a su progenitor: «Padre, ¿a quién me vais a entregar?». Repitió la misma pregunta una segunda y una tercera vez, con insistencia, hasta que Bajasravás respondió irritado: «A la muerte te voy a entregar. Muchos han muerto antes que yo, y muchos morirán después. ¿Cuál es el propósito de la muerte? Ahora lo sabré por mí mismo», reflexionó Naciquetas. Entonces oyó una voz: «Así como fue el pasado, así será lo venidero. El mortal madura como la cosecha, y como la cosecha vuelve a nacer. Como un fuego purificador entra el Brahman cual huésped en los hogares. Para apaciguar ese fuego, o muerte, vierte el agua propiciatoria de la ofrenda, los proyectos y las esperanzas, la amabilidad y la buena compañía, los sacrificios y los méritos, los hijos y el ganado. Todo esto le arrebata al necio, en cuya morada habite un Brahman en ayunas». «Venerable Brahman y huésped», dijo la muerte, «3 noches has pasado en mi casa sin probar bocado. Alabado seas. Ojalá pueda compensarte. Puedes elegir en pago 3 deseos, uno por cada noche». «Que mi padre Gautama», respondió Naciquetas, «colmado su deseo y disipada su ira, se muestre benévolo conmigo y me reconozca, oh muerte. Este es el primero de mis 3 deseos». «Una vez que yo te haya rechazado», respondió la muerte, «tu padre, Udalaka Aruni, al verte será de nuevo afectuoso conmigo. Apaciguada su ira, dormirá plácidamente al comprobar que te has liberado de las fauces de la muerte». «En el cielo no hay temor alguno», respondió Naciquetas. «Allí no existís, ni hay vejez. Allí se ha trascendido el hambre y la sed. Allí se ha superado el dolor y uno vive dichoso. Incluso vos, oh muerte, conocéis bien el fuego sacrificial que conduce al paraíso. Soy hombre de fe, reveladme su naturaleza. Los seres celestiales participan de la inmortalidad, que también participe yo de ella. Este es mi segundo deseo». «Te lo explicaré, pues lo conozco bien, Naciquetas. Te expondré el secreto del fuego que conduce al paraíso. Ese fuego es la vía para alcanzar el mundo eterno y su fundamento. Lo primero que has de saber es que esa llama está asentada en la caverna del corazón». Entonces la muerte le habló del fuego del sacrificio y del origen del mundo. Le habló de cómo erigir el altar para el sacrificio, del tipo de ladrillos que debía usar, de su número y del modo de colocarlos. Y Naciquetas repitió todo lo que le había dicho para hacerle ver que lo había entendido. Esto complació a Yama, la muerte, que tomó de nuevo la palabra. «Te concederé aquí y ahora un deseo más. Este fuego llevará tu propio nombre. Acepta este collar de múltiples cuentas. Quien prepara 3 veces el fuego, con los 3 fuegos se unifica. Cumpliendo este triple deber, trasciende la muerte y el nacimiento. Quien conoce y venera lo divino, lo nacido de Brahman, alcanza por siempre la paz. Quien conoce estos 3 detalles, el tipo de ladrillos, su número y el modo de colocarlos, celebra 3 veces el sacrificio de Naciquetas, apilando el fuego de Naciquetas. Al hacerlo, se deshace de las ataduras de la muerte y, superando el dolor, se regocija en el mundo celestial. Este es, Naciquetas, el fuego que conduce al paraíso, así como la respuesta al segundo de tus deseos. Ese fuego que lleva tu nombre, lo cuidarán las gentes. Dime ahora cuál es tu tercer deseo». «Los hombres desconocen el destino del difunto. Unos aseguran que existe, otros que deja de existir. Mi tercer deseo es que dilucidéis esta cuestión. Se trata de un enigma de difícil resolución. Hasta los dioses de antaño albergaron dudas al respecto. Naciquetas, te ruego encarecidamente que no me acucies con esta cuestión y elijas otra merced. Nada hay que desee saber más, sobre todo considerando que los mismísimos dioses del pasado albergaron dudas sobre el asunto y que incluso vos, oh muerte, decís que no es fácil de entender, siendo imposible encontrar a nadie que se os iguale. Puedes elegir hijos o nietos que vivan muchos años,
o gozar tú mismo de una larga vida. Puedes elegir un ganado abundante, caballos, oro, elefantes, grandes extensiones de tierra. Si estimas que este don se le iguala, pide riqueza y una larga vida. Conviértete en un gran terrateniente y disfruta de cuantos placeres ofrece la vida. Pide hasta la saciedad. Pide lo inalcanzable para el hombre. Las doncellas más hermosas montadas en carrozas al son de la música. Yo te las proporcionaré. Naciquetas. Pero sobre la muerte no preguntes más. Oh muerte, todo eso que me ofrecéis es efímero y consume el vigor del espíritu. Incluso una vida entera vale poco. Quedaos con vuestras mujeres, vuestras carrozas y vuestras canciones. Nadie se da por satisfecho con la riqueza. Habiéndoos conocido, ¿a quién le interesan los bienes y su caducidad? Nuestra vida pende de vuestro capricho. Ciertamente, el don que he elegido es en verdad el que deseo. Tras conocer de primera mano la incorruptibilidad de los dioses, ¿qué hombre podría gozar en este mundo terrenal de una dilatada existencia a sabiendas de la caducidad de la belleza, el amor y los placeres? Oh muerte, la gran pregunta es ¿qué sucede en el viaje al más allá? Explicádmelo. Ese es el gran don, el que penetra en el misterio profundo, y no es otro que el que yo he elegido. Entonces, dijo la muerte, una cosa es lo bueno, otra, lo gratificante. Sus objetivos son distintos y ambos atan al hombre. De entre los dos, quien elige lo bueno se vuelve sabio, mientras que lo gratificante conduce al extravío. Cuando se presentan ante uno lo bueno y lo gratificante, el inteligente los sopesa, advierte su diferencia y elige lo bueno, mientras que el necio se decanta por lo gratificante, privilegiando su bienestar. Naciquetas, siendo tú quien eres, has ponderado y rechazado lo deseable, lo que es gratificante o parece serlo. Tampoco has aceptado el valioso collar con el que muchos mortales se han estrangulado. Diferentes en alto grado e irreconciliables son estos dos caminos, la ignorancia y lo que se considera conocimiento. Creo que tú anhelas el conocimiento, pues no te distraen los deseos caprichosos. Nadando en la ignorancia, pero creyéndose inteligentes y eruditos, los necios van por ahí dando tumbos, como ciegos guiados por otros ciegos. Ese otro mundo permanece velado para ellos, pues engañan con la ilusión de la riqueza, creyendo que ese es el único mundo, que no hay otro, y caen en mi poder una y otra vez. Muchos ni siquiera llegan a tener conocimiento de ese viaje. Otros, aunque oigan hablar de él, no lo entienden. Raro es quien lo conoce y raro quien lo enseña. Afortunado aquel que es instruido, y más afortunado todavía quien lo comprende. Debido a las innumerables opiniones, es difícil saber si quien lo enseña es un necio, pero cuando el maestro es competente no hay lugar a dudas. Se trata de algo más sutil que un átomo, que trasciende todo razonamiento. No se puede entender mediante la argumentación, pero es fácil de comprender si lo transmite un maestro. Querido y resuelto joven, tú lo has comprendido. Naciquetas, ojalá aquellos que en adelante me interroguen sean como tú. Sé que lo que llaman tesoro es efímero, repuso Naciquetas, y que mediante lo transitorio no es posible alcanzar lo duradero. Por eso construí mi propio altar de fuego, y mediante el sacrificio de lo perecedero me dirijo hacia lo eterno. La realización del deseo es el principio que rige el mundo. Los ritos, los himnos y las oraciones constantes otorgan la seguridad. Tú has visto todo eso, sabio Naciquetas, y con firmeza lo has rechazado. A través de la intuición, de la contemplación interna, de esa divinidad difícil de percibir, envuelta en misterio, escondida en un lugar secreto, a una profundidad impenetrable, primordial, el sabio trasciende el sufrimiento y la dicha. Cuando el mortal tiene contacto con ella y la experimenta, al margen de lo que posee atributos, logra quedarse únicamente con lo sutil y se regocija al haber encontrado la causa misma del regocijo, que se convierte en morada abierta a la revelación. Decidme lo que veis tal como lo veis, más allá del deber y de lo que no es el deber, más allá de lo hecho y de lo que se ha dejado de hacer, más allá de lo que fue y lo que será. El mundo del que hablan los Veda, respondió la muerte, el mundo del que hablan todas las disciplinas, ese mundo por el cual la gente dedica su vida al estudio,
ese mundo es la sílaba Om, la sílaba suprema. Dicha sílaba es Brahman. En verdad, quien conoce esta sílaba obtiene lo que desea. Es el mejor apoyo, el fundamento supremo. Cuando se la conoce, uno se regocija en el mundo de Brahman. El sabio no nace ni muere, no es nadie, no viene de ninguna parte, ni se transforma en nada. No es engendrado, sino eterno, imperecedero y original. No muere, aunque su cuerpo muera. Si el asesino cree que mata y el asesinado cree que le dan muerte, ambos se equivocan. Ni uno mata, ni el otro muere. Más pequeño que lo ínfimo, más grande que lo inmenso, así es el Atman. Su morada está en la caverna del corazón de los seres, ya sin deseos y libre de sufrimiento. Uno percibe, por medio de la gracia, la grandeza del Atman. Quieto, recorre grandes distancias. Inmóvil, va a todas partes. ¿Quién, además de mí, podrá entender a esa divinidad que goza y no goza? El sabio deja de sufrir cuando medita sobre el gran Atman, que todo lo permea, cuando conoce al que no tiene cuerpo dentro de los cuerpos, lo estable en el interior de lo inestable. Ese Atman no se puede alcanzar mediante la instrucción ni el razonamiento, ni siquiera mediante la escucha constante. Solo el elegido es capaz de entenderlo. A él, el propio Atman le revela su naturaleza. Quien no haya abandonado los malos hábitos y no se encuentre sereno ni se muestre ecuánime, con la mente apaciguada, jamás podrá alcanzarlo con sus propios medios. ¿Quién sabe en verdad dónde se halla aquel para quien el sacerdote y el guerrero no son sino comida y la muerte su condimento? Dos son los que recogen el fruto de sus buenas acciones. Dos los que penetran en lo oculto, en lo supremo e insondable. Sombra y luz los llaman los conocedores de Brahman, los que mantienen los 5 fuegos y los que han preparado 3 veces el altar de Naciquetas. Aprendamos cómo preparar el altar de fuego Naciquetas. Vado para quienes ofician, Brahman supremo e imperecedero para quienes desean cruzar a la orilla donde ya no existe el miedo. El Atman es el pasajero del carruaje del cuerpo, el intelecto es el auriga y la mente las riendas. Los sentidos son los caballos y sus objetos los caminos frente a ellos. Los sabios dicen que el Atman, ligado a los sentidos y a la mente, es el sujeto de la experiencia. La mente del ignorante está siempre dispersa, sus sentidos desbocados como caballos salvajes. Por el contrario, la mente del sabio está siempre bajo control y sus sentidos obedecen, como los buenos caballos, al auriga. El ignorante es de mente distraída e impura, nunca da el paso definitivo y siempre acaba tomando la curva del renacimiento. Por el contrario, la mente de quien conoce está atenta y se mantiene pura. Da el último paso y a partir de ese momento cesa de renacer. Quien dispone de un auriga diestro con las riendas de su mente, llega al final del camino y da el último paso de Vishnu. Más allá de los sentidos están las cosas, más allá de las cosas la mente, más allá de la mente el intelecto, y más allá de este el Atman supremo. Más allá del Atman se encuentra lo inmanifiesto, y por encima de este la consciencia original, Purusha. Más allá de esta ya no hay nada. Esa es la meta, la morada suprema. Escondido entre los seres se oculta el Atman. No es visible al ojo, pero el esclarecido lo vislumbra con su penetrante inteligencia. El sabio debe fundir las palabras con su mente, a esta con su conocimiento, a su conocimiento con el gran Atman, y a este último con el Atman inmóvil. Levántate, despierta. Lograste tu propósito, ahora compréndelo. Punzante como el filo de una navaja y difícil de balear, así describen los poetas la corriente. Sin tacto, forma ni sonido. Inmarcesible. Sin sabor ni olor. Eterno. Sin principio ni fin. Superior al gran principio. Estable. Percibirlo libera de las fauces de la muerte. El sabio que recibe y transmite la historia de Naciquetas, la eterna revelación de la muerte, se regocija en el mundo de Brahman. Aquel que comparte este gran secreto ante la asamblea de brahmanes o, henchido de devoción, en un funeral se fragua la inmortalidad. En verdad, así lo hace. Quien existe por sí mismo ha abierto sus orificios al exterior, prosigue la muerte. De ahí que mire hacia afuera y no hacia adentro. Cierto sabio que buscaba la inmortalidad
dirigió su mirada hacia adentro y encontró al Atman interior. Los necios persiguen los placeres externos y caen en la trampa de la muerte, mientras que quienes buscan lo eterno no se dejan arrastrar por lo fugaz y pasajero de este mundo. Aquello que permite percibir el color, el sabor, el olor, el sonido y el tacto, sentir el placer amoroso, aquello a través de lo cual uno discierne, ¿eso permanece?, preguntó Naciquetas. Así es, en efecto, respondió la muerte. Aquello que percibe tanto en la vigilia como en el sueño, lo hace gracias al gran Atman que todo lo permea. La aflicción cesa para quien esto sabe. Aquel que percibe de cerca al Atman viviente, sujeto de la experiencia, libador de todas las mieles, señor de cuanto fue y será, ese ya no se esconde de él. Así es, en efecto. Aquel que nació antes del ardor y las aguas, que mira a través de los seres, tras penetrar en lo profundo, permanece allí. Así es, en efecto. Aditi, que nació del aliento vital, suma de todos los dioses, y nace a través de los seres, tras penetrar en lo profundo, permanece allí. Así es, en efecto. El fuego omnisciente aguarda en el interior de los dos leños, como el feto a resguardo en el interior de la madre. Nada hay más digno de adoración entre los hombres diligentes. Así es, en efecto. Allí, desde donde nace el sol hasta donde se esconde, se asientan los dioses. Nadie va más allá. Así es, en efecto. Lo que se encuentra aquí también está allí. Lo que está allí tiene aquí su correspondencia. De muerte en muerte va aquel que ve aquí algún tipo de multiplicidad. Con la mente se ha de constatar esta verdad, que la multiplicidad es sólo aparente y que a la muerte se encamina aquel que no la ve. Del tamaño de un pulgar, el Purusha reside en el interior del cuerpo, señor de cuanto fue y será. Nadie se esconde de él. Así es, en efecto. Este Purusha diminuto es como un fuego sin humo, señor de cuanto fue y será. Es el mismo hoy que mañana. Así es, en efecto. Como la lluvia que se divide en corrientes al deslizarse por la colina y se pierde a causa de la inclinación del terreno. Así se perderá corriendo tras ella quien perciba la existencia como diversidad. Como el agua pura, que en lo puro se vierte y conserva su estado, así le ocurre al sabio que comprende, oh Gautama. El no nacido, libre de pensamientos tortuosos, posee una ciudadela con 11 puertas, prosiguió Naciquetas. Quien se mantiene cerca de ella no conocerá la aflicción, y libre se liberará por entero. Así es, en efecto, dijo la muerte. Él es el sol, el ganso en el cielo, el aire que permea la atmósfera, el sacerdote junto al altar, el huésped en el hogar. Vive en el hombre, en los dioses, en el despliegue del cosmos, en el espacio, nacido de las aguas, nacido de las vacas, nacido de la verdad, nacido de las montañas. Es el orden del universo, la gran verdad. Él empuja hacia afuera la exhalación y absorbe la inhalación. Todos los dioses adoran a ese ser diminuto que mora en el interior. Cuando este ser que habita en el cuerpo se desembaraza del cuerpo, ¿permanece algo? Así es, en efecto. El mortal no vive por la exhalación ni por la inhalación. Es por otra cosa, por lo que vive, de la que dependen los anteriores, oh Gautama. Te confiaré un secreto sobre el Brahman eterno y sobre lo que ocurre con el Atman cuando muere el cuerpo físico. Algunos seres entran de nuevo en una matriz para nacer, otros pasan a la materia inerte en función de lo hecho y aprendido. Creando deseo tras deseo, el Purusha se mantiene despierto en el interior de todo cuanto duerme. En verdad es puro, es Brahman, solo él puede llamarse inmortal. En él reposan todos los mundos, nadie va más allá. Así es, en efecto. Del mismo modo que el fuego es uno, pero asume diferentes formas al manifestarse, también el Atman, siendo uno, inmanente en cada ser, adopta diversas apariencias y las trasciende. Del mismo modo que el viento es uno, pero al entrar en el mundo, asume diversas formas. También el Atman, siendo uno, inmanente en cada ser, adopta diversas apariencias y las trasciende. Del mismo modo que el sol, ojo del mundo, no se mancha por los defectos externos que contempla su visión, así también el Atman, inmanente en cada ser, no se enturbia con las desgracias, pues no tiene contacto con ellas. Solo hay un gobernante, el Atman inmanente en cada ser, que torna múltiple su forma única. Los sabios que lo perciben en su interior participan de la felicidad eterna. Nadie más lo hace. Es lo inmutable dentro de lo mudable, lo inteligente
dentro de las inteligencias. El uno que distribuye los deseos de muchos. Solo quienes lo perciben en su interior participan de una paz perfecta. Nadie más. Dicen, esto es aquello, pero la más grande dicha no puede describirse. ¿Cómo podré percibirla? ¿Irradia luz? ¿La refleja?, preguntó Naciquetas. Allí no brilla el sol, la luna ni las estrellas, tampoco los relámpagos, respondió la muerte. ¿De dónde procede entonces este fuego? Cuando brilla, todas estas cosas brillan, el mundo entero se ilumina con su luz. He aquí la higuera eterna, con sus raíces hacia lo alto y sus ramas hacia abajo, prosiguió Naciquetas. Ese árbol en verdad es puro, es Brahman, solo él puede llamarse inmortal. En él reposan todos los mundos, nadie va más allá. Así es, en efecto, dijo la muerte. Todo este mundo, todo lo que nos rodea, habiendo surgido del aliento vital, mediante él se mueve. Grande es el temor que inspira, cual rayo amenazante. Aquellos que lo saben conocen lo inmortal. Por miedo a él arde el fuego. Por miedo a él brilla el sol. Por miedo a él llueve y huye el viento. Y la muerte, en quinto lugar, se apresura. Si alguien logra entenderlo antes de que su cuerpo se disuelva, obtendrá un cuerpo en las moradas celestiales. Como en un espejo, así se percibe Brahman en el Atman. Como en un sueño, así se percibe Brahman en el mundo de los ancestros. Como un reflejo en el agua, así se percibe Brahman en el mundo de los Gandharva. Nítido, como la luz y la sombra, así se percibe Brahman en el mundo de Brahman. El sabio no sufre, pues reconoce a distancia la sensibilidad, que surge y se extingue con independencia del Atman. Por encima de los sentidos se halla la mente, cuya luminosidad es lo más elevado. Por encima de esa luminosidad se halla el gran principio, y por encima de éste lo inmanifiesto. Por encima de lo inmanifiesto se halla el Purusha, que lo permea todo sin dejar marcas. Al saber esto, uno se libera y alcanza lo eterno. Nadie puede verlo con sus ojos, pues está más allá de la vista. Se contempla con el corazón, el pensamiento y la mente pura. Quienes lo saben, conocen lo inmortal. Cuando se han detenido la mente y los 5 sentidos, y ni siquiera se agita el intelecto, se alcanza el estado más alto. Eso es el yoga. Dicen cuando los sentidos están firmemente sujetos. Gracias a él, uno se libera de las distracciones. El yoga es tanto nacimiento como extinción. No puede ser aprendido por las palabras, por la mente ni por la vista. Solo si se dice es. Primero debe aprenderse su existencia. Después, los 2 aspectos de su naturaleza, el inmanente y el trascendente. Una vez admitida su existencia, se revela su verdadera condición. Cuando han sido desterrados los deseos que anidan en el corazón, el mortal se torna inmortal y alcanza el Brahman. Cuando se han cortado todos los nudos que atan al individuo en este mundo, entonces el mortal se torna inmortal. Esa es la enseñanza. 101 venas tiene el corazón, una de las cuales llega hasta la coronilla de la cabeza. Ascendiendo a través de ella, se alcanza lo inmortal. Las otras, por sus múltiples conductos, llevan a la muerte. Un ser del tamaño de un puño, el Atman, reside permanentemente en el corazón de los hombres. Se debe separar del cuerpo con determinación, como la hierba munja del tallo. Se debe honrar lo puro e inmortal. Así es como uno ha de considerarlo. Una vez que la muerte le hubo revelado este conocimiento y la ciencia del yoga, Naciquetas quedó libre de sus ataduras, abandonó sus pasiones y alcanzó el Brahman. Así lo hará también quien siga esta enseñanza.